Volver a casa después de cuidar a mi hermana en Sevilla debería haber sido reconfortante. 5 días entre pasillos de hospital menús sin sal y noches en sillas de plástico me habían dejado el cuerpo agotado y el alma cansada. Solo soñaba con llegar, ducharme, prepararme una infusión y dejar que mis huesos descansaran en el sillón donde siempre leo antes de dormir. Pero esa noche no fui recibida por el calor del hogar. Fui recibida por el asfalto. 4 maletas perfectamente alineadas me esperaban junto al buzón. No estaban tiradas, no estaban abiertas. Estaban cuidadosamente colocadas como si alguien hubiera querido que no se notara la crueldad. Encima de la más grande, la gris de ruedas gastadas, había una nota doblada en 2. La reconocí al instante. La letra de Lorena. Fría, práctica, sin florituras. Si quieres seguir quedándote aquí, el garaje está disponible, Lorena. Me quedé ahí parada con la nota temblando entre mis dedos. Como si en cualquier momento se abriera la puerta y alguien dijera, sorpresa, era una broma. Pero no hubo risas, ni pasos, ni voz. Solo silencio. Ni Iván, ni Lorena, ni mi nieta. Nadie abrió, nadie saludó. Y ahí lo supe, esto no era impulso, era decisión. El frío empezó a colarse por mis mangas. Me obligué a reaccionar. Saqué el teléfono y llamé al banco. El corazón me latía con fuerza, pero la voz me salió firme. Buenas tardes. ¿Podría confirmarme si se ha realizado el pago de la hipoteca correspondiente a este mes? Sí, señora Monreal. Tenemos registro del ingreso automático el viernes 28, como siempre. Gracias, dije, bajando el teléfono lentamente. La casa seguía siendo mía. Al menos en papel. Ellos lo sabían. Pero no les importó. Miré hacia la ventana del salón. Alguien estaba detrás de la cortina apenas visible. No se escondía, pero tampoco se mostraba. Estaban esperando mi reacción. Pero yo no iba a darles el espectáculo. Me agaché, tomé la maleta gris y la arrastré hacia la puerta lateral. No toqué el timbre, no pregunté nada. Solo empujé la puerta del garaje y entré. El olor a humedad me golpeó de inmediato junto con una corriente helada. Una bombilla colgaba del techo. Una cama de metal, un colchón angosto y una mesita con una lámpara que alguna vez fue de mi habitación. En una esquina, mis cosas estaban apiladas dentro de cajas marcadas con la etiqueta Cosas de mamá. No lloré. Me senté al borde del colchón y miré mis manos. Llevaban años pagando, cocinando, cuidando, cediendo. Y ahora, ni un lugar en el sofá. Pero no. Esta historia no iba a terminar aquí. No esta vez. A ti también te han hecho sentir como una invitada en tu propia casa. La puerta del garaje se cerró detrás de mí con un chirrido lento, como si también dudara en dejarme entrar. Encendí la bombilla colgante del techo y por un segundo me quedé quieta. No quería mirar. No quería saber cuánto habían preparado este espacio para mí. La cama estaba allí contra la pared de ladrillo sin pintar. Un colchón de espuma fina cubierto con una colcha antigua que yo misma había donado para la casa de verano. Encima de la mesita de noche que alguna vez estuvo en la habitación de invitados, había una lámpara polvorienta que encendí casi con rabia. El aire olía a humedad y a olvido. A un lado, 6 cajas de cartón apiladas. Una de ellas, con letras grandes en rotulador negro, Cosas de mamá. Otra decía ropa invierno y la tercera simplemente libros. Mis cosas. Etiquetadas. Clasificadas. Archivadas como si yo misma fuera una temporada que había terminado. Me senté en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. El concreto del suelo me devolvió su frío a través de las suelas finas de mis zapatos. Me quedé mirando la pequeña ventana rectangular cerca del techo. De día, quizás entraría algo de luz, pero ahora solo se veía una sombra tenue. Afuera mi vida seguía. Aquí dentro solo estaba lo que quedaba de ella. El móvil vibró. Un mensaje de Iván. No hagas esto más difícil. Eso decía. 7 palabras. Sin un hola, sin una explicación, sin una pizca de vergüenza. Como si yo fuera la que complicaba las cosas. Como si dejarme fuera del hogar que construimos entre todos no fuera una puñalada sino un favor.
Lo leí 3 veces. Luego apagué la pantalla. Lo dejé sobre la mesita. No tenía nada que responder. La humillación empezó a calar en mí como la humedad de las paredes. Pero también apareció la claridad. No fue de golpe. Fue como si alguien sacara una sábana de polvo de mi memoria. Las veces que Lorena dijo que necesitaban más espacio, las veces que Iván mencionó lo caro que era mantener la casa, los comentarios sobre residencias dignas, los folletos que aparecían misteriosamente en la cocina, el sillón que me quitaron del salón para poner una esquina de lectura para Emma, las risitas cuando hablaba de plantar jazmines en primavera. Todo estaba ahí, solo que yo no quería verlo. No fue improvisado, fue planeado, calculado. Y yo, como tantas madres, lo camuflé de ayuda de lo hacen por mi bien. Pero ahora lo veía con claridad. No me estaban cuidando. Me estaban reubicando. Y si lo que parecía ayuda familiar era solo una mudanza emocional. Fuera de tu lugar. Caminé hasta casa de Carmen como quien busca un refugio sin saber si aún existe. No hablábamos desde Navidad. Ni una llamada, ni un café. La vida a los nietos las excusas. O quizás fue vergüenza, porque ella siempre me decía las verdades de frente, incluso cuando no quería oírlas. Toqué el timbre sin esperar mucho. Tal vez no estaba. Tal vez me diría que no era buen momento. Pero en menos de 1 minuto la puerta se abrió y allí estaba ella. Carmen Luelmo, la misma de siempre, coleta mal hecha, gafas colgando del cuello y esa mirada que ve más allá de lo que una dice. Madre mía. Fue lo único que dijo. Me miró de arriba a abajo. Pasa. El salón olía a tomillo y a bizcocho. El mismo olor que siempre tuvo cuando jugaban nuestros hijos en el suelo. Me senté en el sofá y por un momento no dije nada. Carmen se sentó frente a mí y me puso una taza de té caliente entre las manos. No me expliques todavía. Respira. Y entonces, como si su permiso abriera una compuerta, lloré. No un llanto suave ni contenido. Lloré como no lo hacía desde que murió Lucas, como si todo el peso del garaje de la nota de Iván saliera en cada lágrima. Carmen no habló, solo puso su mano sobre la mía y me dejó desbordarme. Cuando por fin pude hablar le conté todo. La nota, el garaje, el mensaje, el banco, las cajas. Y ese silencio cruel que duele más que un grito. Ella me escuchó sin interrumpir. Al final se levantó, buscó su móvil y dijo, voy a llamarlo. ¿A quién? A Bruno. Mi sobrino, abogado. Trabaja con personas mayores que han sido desplazadas, manipuladas o simplemente ignoradas. No estoy tan mayor, no es por la edad, Eloísa. Es por el respeto. Y eso, te lo están quitando hace años. Quise protestar, decir que Iván no era malo, que solo estaba perdido. Pero Carmen me miró con firmeza. Tú no eres la sombra de nadie. Eres Eloísa Monreal, la mujer que sostuvo sola su casa durante décadas, la que cuidó a todos menos a sí misma. Guardé silencio. Pero por dentro algo se removía. Tal vez era el principio de una idea. Tal vez era simplemente el eco de una mujer que no quería desaparecer. Has tenido que recordar quién eras, porque otros ya te habían borrado. Bruno organizó el encuentro en su despacho un martes por la tarde. Las paredes estaban llenas de diplomas, pero lo que imponía no era el título, era su forma de mirar. Tranquila, segura, sin apuro. Me ofreció sentarme al lado de él como aliada, no como víctima. Iván llegó puntual como si fuera una reunión de trabajo. Traía un maletín como si todo esto fuera un trámite más. Lorena llegó 2 minutos después, con su perfume fuerte y una sonrisa que no tocaba sus ojos. ¿Qué es todo esto, mamá?, preguntó Iván apenas se sentó. Lo que no se habló cuando me dejaron en el garaje, dije sin levantar la voz. Bruno tomó la palabra. Señor Monreal, señora Castaño. Mi clienta ha estado pagando la hipoteca de la propiedad desde hace más de 2 años. Y aunque el título esté a su nombre, legalmente existen fundamentos para reclamar compensación por esos pagos. Iván frunció el ceño. Lorena soltó una risa corta, incrédula.
¿Nos quiere demandar?, preguntó ella como si la idea fuera ridícula. Lo que proponemos es simple, dijo Bruno imperturbable. Si desean vender la casa, deberán devolver a la señora Monreal el dinero que ha aportado. Si no, podemos explorar otras vías. Iván miró a Lorena. Ella negó con la cabeza aún con esa media sonrisa burlona. Eso fue su decisión, mamá. Nadie te obligó a pagar. No respondí. Solo los observé. Ese silencio, el mío, parecía incomodarlos más que cualquier palabra. Entonces esto es una amenaza, dijo Iván. No intervino Bruno. Es una consecuencia. 2 días después fui al banco y cancelé el pago automático. Ese mismo viernes a las 10:23 de la mañana recibí un correo del banco notificando el impago. Y 1 hora después, un mensaje de Iván. Has dejado de pagar. ¿Qué estás haciendo? Van a llamar. No contesté. Lo dejé en visto. Esa noche dormí mejor. La casa seguía siendo suya en papel, sí, pero el techo que cubría sus cabezas dependía de mi silencio, y yo, por fin, había dejado de callar. ¿Y si dejar de pagar fuera la forma más justa de reclamar lo tuyo? La librería cafetería se llamaba El Retorno. Una amiga de Carmen trabajaba allí y necesitaban a alguien que atendiera por las mañanas. No preguntaron por mi edad, solo si podía madrugar y si sabía preparar un café con leche sin espuma. Respondí que sí a las 2. El primer día terminé con la espalda rígida y los pies hinchados, pero también con 10 euros en propinas y una sonrisa que no tenía nada que ver con nadie más. Era mía. En los huecos entre pedidos me sentaba en la barra trasera y escribía. Cartas que no pensaba enviar. Una para Iván, otra para Lorena, incluso una para Emma. Algunas eran duras, otras eran recuerdos. Las guardaba en una libreta con tapas azules como las que usaba de niña en el colegio. Me servían para decir lo que en voz alta todavía dolía. Pasaron 3 semanas antes de que Iván cruzara la puerta del local. Llevaba una chaqueta cara que contrastaba con su cara demacrada. Lo vi desde la barra y por un segundo pensé en esconderme en el almacén, pero me quedé quieta. Se acercó con paso inseguro. Mamá, ¿podemos hablar? Lo llevé a una mesa cerca del ventanal. Le ofrecí un té. No quiso nada. El banco está llamando todos los días, dijo sin rodeos. Si no se hace el siguiente pago, pueden iniciar el proceso de embargo. Asentí. Silencio. No podemos hacernos cargo ahora mismo, continuó. Pero si nos das un poco de tiempo cuando vendamos la casa que pensaban vender sin decirme nada, interrumpí sin levantar la voz. Bajó la mirada. No vinimos a hacerte daño. Pero lo hicieron. Solo necesitamos ayuda. Respiré hondo, miré por la ventana y luego volví a mirarlo. Si quieren dinero, Iván, tendrán que hablarme como a una persona, no como a un estorbo, no como a una carga, y mucho menos como a un cajero automático con nombre de madre. Se quedó en silencio. El café burbujeaba en la máquina detrás de mí. El murmullo de los clientes llenaba el aire. Me levanté. Ahora, si no vas a pedir nada, tengo que volver a trabajar. Y esta vez, para mí. Lo vi marcharse sin mirar atrás, tal vez ofendido, tal vez confundido, pero no me importaba. Por primera vez en años no era yo quien pedía permiso. ¿Cuánto vales cuando ya no haces favores, sino exiges respeto? El proceso legal no fue rápido, pero fue firme. Bruno presentó cada recibo, cada transacción, cada extracto bancario, que demostraba que durante más de 2 años yo había sido la única que mantenía esa casa en pie. El juez no miró con compasión, miró con lógica. La resolución llegó un jueves. La propiedad debía volver a mi nombre previo acuerdo económico. Iván y Lorena, acorralados por el banco y sin liquidez, aceptaron. No hubo abrazos, no hubo disculpas, solo papeles firmados, un cruce de miradas y el eco seco de la puerta al cerrarse detrás de ellos. Volví a la casa un domingo por la mañana. Llevaba la copia nueva de la escritura, un juego de llaves recién hecho y una bolsita con tornillos bisagras y una cerradura nueva. Nadie me ayudó, nadie hizo falta. Instalé la cerradura yo misma. Aprendí en YouTube la noche anterior. Encajó perfecta.
Adentro todo parecía frío y distante. Los muebles que habían elegido ellos, las paredes pintadas en tonos neutros, las fotos nuevas de una familia en la que yo ya no salía. No lloré, no sentí rabia, solo la certeza de que había vuelto. No como madre, no como viuda, como Eloísa. Saqué del bolso una caja pequeña, fotos viejas, cartas, el retrato de Lucas. Lo colgué en el pasillo justo donde él siempre decía que daba buena energía. Esa tarde regué las plantas secas del patio. Reacomodé los cojines del salón. Puse una vela en la repisa. Reemplacé el marco vacío por una foto de Emma y yo haciendo magdalenas. No puse música, no cociné nada especial. Solo respiré ese silencio nuevo. El que no pesa. El que ordena. No se trataba de recuperar la casa. Se trataba de recordar que yo también merecía un lugar donde existir sin permiso. ¿Qué se siente volver? No como madre ni viuda, sino como dueña de ti. Era un jueves cualquiera. Estaba plantando pensamientos violetas en el jardín delantero cuando escuché un coche detenerse en la acera. Me levanté despacio limpiándome las manos con el delantal. El sol de primavera caía tibio sobre mis hombros. Iván estaba allí parado al lado del coche. No llevaba traje ni ese aire de superioridad que lo había acompañado en las últimas visitas. Parecía normal, humano, cansado. ¿Tienes un minuto?, preguntó sin acercarse del todo. Asentí y le señalé el banco de piedra junto al seto de romero. Se sentó con torpeza, como si el cuerpo le pesara más de lo habitual. Emma pregunta por ti, dijo al fin. No entiende por qué ya no la ves. Dice que tú le enseñabas a pelar manzanas con la cáscara en espiral. Sonreí a pesar del nudo en la garganta. Claro que Emma no lo entendería. Ella no sabía de hipotecas, de notas crueles, de traiciones silenciosas. También, agregó Iván, Lorena está embarazada, de gemelos. Me tomó unos segundos responder. Felicidades. De corazón. Él bajó la mirada. No era una conversación para pedir perdón, lo sabía. Pero era un intento, un hilo débil que si no lo cuidaba también podía romperse. Solo quería que lo supieras, dijo. Y también, si Emma puede venir a verte un día de estos, le haría ilusión. Lo miré fijo. Lo que más deseaba en ese momento era abrazar a mi nieta, oír su risa, contarle un cuento. Pero también sabía lo que no podía permitir. Emma puede venir, respondí, pero no como moneda de cambio, no como excusa. Si va a venir será porque su abuela tiene un lugar en su vida, no porque os convenga. Iván tragó saliva. Lo entiendo. Y otra cosa añadí. No elegí la casa, Iván. Elegí no desaparecer, porque eso es lo que habías hecho conmigo. Borrarme. Él asintió con los ojos clavados en los zapatos. No discutió. Tal vez por primera vez entendía el fondo de todo esto. O tal vez solo fingía, no importaba. Lo importante era que yo ya no fingía nada. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Luego se levantó, me dio un apretón de hombros sin contacto visual y regresó al coche. Cuando se fue me senté en el banco que él acababa de dejar. Miré el jardín, las flores nuevas, las ventanas abiertas, el retrato de Lucas asomando desde el salón. Y pensé, ser abuela no significa permitir que te borren. Ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Y si perdonar no significa volver, sino trazar nuevos límites. Epílogo. La mujer que no tocó el timbre. La mesa estaba servida bajo las luces cálidas del patio justo al lado del limonero que Lucas y yo plantamos cuando Iván tenía 8 años. Carmen había traído manteles de lino color crema, esos que solo saca para ocasiones que valen la pena, como dijo con una sonrisa mientras colocaba las servilletas con esmero. Bruno llegó puntual con una botella de vino y una tarta de almendras que según él había hecho su madre, siguiendo una receta que nunca falla. Ana, mi jefa, en el retorno apareció con un ramo de flores silvestres y un abrazo fuerte del tipo que no se da todos los días. También vino Teresa, la vecina que cuida gatos callejeros y que por primera vez en años aceptó una invitación. No eran mi sangre, pero eran míos.
La comida fue sencilla tortilla de patatas, pan recién horneado, aceitunas y risas sin compromiso. En algún momento, Carmen se puso de pie, levantó su copa y dijo: un brindis por Eloísa Monreal. Por la mujer que no esperó a que la inviten a su propia vida, sino que la abrió ella misma. Y por todas las que están cansadas de tocar el timbre sin que nadie escuche. Las copas chocaron y un silencio breve llenó el aire de esos que no incomodan, de esos que te permiten respirar más hondo. Yo levanté mi copa también. Miré alrededor. El jardín estaba floreciendo. Los cojines del salón ya no eran grises, sino de colores vivos. Las fotos en la repisa eran mías con Emma, con Carmen, con mi hermana en Sevilla. Lucas me miraba desde su retrato en el pasillo ese que colgué el día en que recuperé la casa. Y no sentí tristeza, sentí raíz, sentí hogar. Pensé en el garaje, en las cajas con cosas de mamá, en los mensajes de Iván, que sonaban más a obligación que a afecto. Pensé en cómo dolía que el amor no bastara, y en cómo pese a todo aquí estaba yo, entera. Esta vez dije con voz serena, no toqué el timbre. Esta vez abrí la puerta desde dentro. Carmen me apretó la mano. Teresa me guiñó un ojo. Ana brindó otra vez. La noche siguió entre historias, anécdotas, vino y postre. Y cuando todos se fueron, me quedé sola en el porche envuelta en el murmullo de la ciudad dormida. No sentí vacío, sentí amplitud. Miré hacia la puerta que por fin tenía una cerradura que yo elegí. Una alfombra que decía, bienvenida. Un buzón sin notas crueles. Y me dije en silencio como quien afirma su existencia. Aquí estoy. Aquí vuelvo. Y esta vez no para que me acepten, sino para vivir. Alguna vez has sido echada de un espacio que tú misma construiste. Y si hoy fuera el día de volver, con tu propio juego de llaves,